ofrecer una promoción. Les vengo a plantear una temática ahí dentro de mi corazoncito y a propósito, o sea, a propósito de una cantante holandesa que viene a este país. Y ustedes como músicos aquí me contarán cómo se consideran músicos aficionados, músicos pseudo profesionales, ustedes me dirán. Pero a propósito de la venida a Chile, a Santiago, a Concepción y Puerto Montt, creo que Temuco, no me acuerdo qué otras ciudades, de la cantante holandesa Anneke van Giersbergen, ex cantante y letrista del grupo de Gathering, de metal suave que se escuchaba en los años 2000, por ahí en los años 90, 2000. ¿Cantante y, perdón, dijiste, y baterista? No, cantante y letrista. Sí, después derivó a las letras y a la composición. Ahora, se retira de esta banda y que, bueno, eso es lo que les quiero plantear. Se retira esta banda como, entre comillas, la gente tiende a pensar que las bandas ya viajan hacia otros países y viven completamente de ello, y a veces no están así. O sea, bueno, ella se retira de esta banda y empieza una carrera solista y ahora hace varios proyectos paralelos, aparte de su carrera solista. Y la trae, siempre ha venido a Chile, tiene una gran conexión con Chile, pero es primera vez que sale de Santiago y se atreven a traerla a otras ciudades, cosa que obviamente se agradece muchísimo. Pero yo, a lo que voy es que se plantea una carrera, comillas, cómoda, ella se sale y empieza a todo este proyecto solista, que siempre trae más, a veces empezar de nuevo, de más pequeño, salir a veces de los estadios y pasar a los teatros, a las arenas y así, o de los teatros a los pubs chicos, y eso. Es una bonita temática porque el mundo obviamente del músico no es color de rosa, y siempre hay gente que vuelve a empezar o gente que nunca empieza de alguna manera, gente que está ahí siempre haciendo música de otras maneras, no siempre desde lo profesional, no siempre a veces desde la música, sino que también de la producción, de otras cosas. Así es que les invito a divagar con respecto al tema de don Carlos Astete y don Eduardo Garcés. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos, ¿cómo están? Bueno, por supuesto que esta noche tendremos cifras inexactas para compartir entre nosotros, los auditores, nuestros contertulios. Una olla rebosante de inexactitudes. Totalmente. Y, bueno, un tema que nos aqueja, diría, bueno, a los tres. Cómo se sobrevive de la música podría ser un tema. Cómo se vive de la música, cómo se vive la música. Y son hartos temas que se entrecruzan. Yo diría que los más relevantes tienen que ver con la industria primero. La música, por supuesto que hay una industria que para algunos está completamente abierta, fluida, para otros están las puertas y las ventanas cerradas, y en ese sentido existen diferentes escenarios ocupando el concepto no gráfico, el concepto de manera textual, pero también diferentes escenarios en el ámbito un poco más de vida, o sea, cómo uno enfrenta el quehacer como músico. Hablábamos hace un momento nomás de lo complejo que es hacerse de instrumentos, y existen muchas bromas en ese sentido, cómo hay que generar ingresos o recursos de otro lugar para poder financiar sueños, anhelos, y entendemos que no es una guitarra. Ustedes que tocan, son percusionistas, Lalo, Gustavo, guitarrista, uno no se conforma con una guitarra. Ese es otro tema. Lo que quiero plantear ahora como para iniciar tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, aquí en nuestro país, a propósito de esta artista que nos menciona Gustavo, que sale de Santiago y comienzan a hacer estos esfuerzos en regiones, y
ahí la respuesta de fondo a mi juicio es muy práctica. Tiene que ver con la cantidad de población que tiene Santiago versus ciudades que no alcanzan el 1.000.000 de habitantes, y por supuesto es un riesgo absoluto movilizar semejante equipo técnico, financiar lo que hay que financiar y más bien arriesgarse un poco a salir con números rojos. Y sin embargo, en nuestro país, por supuesto que hay una mega industria que está viva. O sea, hay gente que vive de la música diariamente, y bien, o sea, técnicos, músicos. Un punto aparte, diría yo, el tema de la formación, ¿cierto? El músico profesional, el músico, diría mi amigo jazzista, nacional, y músicos internacionales, burlándose un poco, ¿cierto?, de esta idea de quién es el mejor y todo. Yo haría un poco la diferencia de aquellas personas que pueden parar la olla, hablando en buen chileno, que pueden pagar sus cuentas, financiar, vivir prácticamente en torno a su instrumento, a su arte, sea el escenario que sea, cumbia, reggaetón, trap. Muchos nos burlamos de los cantantes urbanos hoy en día, estos jóvenes que hablan así, medio dado. Sin embargo, los tipos son trabajadores de la música, son personas que le están comprando casas a su abuelo, ¿cachai? Y muchos vejestorios, incluyéndonos un poquito, de pronto no sabemos reconocer o darnos cuenta un poco de esta realidad, ¿cachai? El otro día me tocó tocar con unos amigos en un teatro, súper lindas las condiciones, con catering y todo, pero también hay escenarios donde uno tiene que ir por amor a ese arte. Tú eres tu chofer, tú eres tu todo, en definitiva, tu roadie, eres el que se cambia la polera ahí mismo detrás bambalinas para poder tocar y transpirarla, ¿cierto? Entonces hay un escenario que está vivo, hay artistas en Chile, bandas que entienden cómo funciona un poco este círculo, cobran muchas lucas, o sea, millones de pesos son es la tarifa de un grupo de reggaetón, un grupo de ranchera, ¿cierto? Ni por nombrar los famosos Vázquez y otros que andan con la última chupa más en equipamiento, los mejores técnicos del país, y sin embargo hay gente que osa reírse un poco por el estilo de música que tiene 3 acordes, ¿cierto? Un ciclo que repite, un loop, pero cobran 14, 22 millones de pesos por tocar 1 hora 20, ¿cachai? Aquí en Lota, con esto cierro esta pequeña introducción también, había un concierto que se suspendió, que se tuvo que volver a hacer en el año, como 4 años atrás. Llegó la banda, tuvieron que refinanciar un sistema de audio en la plaza, y fuimos, sin exagerar, menos de 50 personas, porque no recuerdo qué fecha era, como abril, era el artista Américo y su banda, y nos enteramos que eso costó 12 millones de pesos al municipio, por menos de 2 horas de música al aire libre. Lo vale, no lo vale, eso no está en discusión, ¿cierto? Es otro tema, pero sí hay industria, sí se mueve gente en nuestro país, en el mundo entero en realidad, para la primera línea, ¿cierto? Los famosos, etcétera, pero también para aquellos que están en otro estatus, haciendo en definitiva carrera, ¿sí? Eso es como el tema. Bueno, me fui por hartos lados, por supuesto, faltan más temas que tocar. Y querido Lalo, ¿cómo estás? Bien. Sí, pues bueno, escuchándolo a ambos uno se da cuenta que es una realidad que se puede abordar desde distintos ángulos. Entonces, como dice Carlito, las formas de vivir de la música son hartas. O sea, el común de la gente tiende a pensar únicamente en el artista famoso, pero olvidando que detrás de un artista famoso hay
equipos enormes que no siempre salen en los videoclips o en las presentaciones en vivo, pero que también cobran una fracción importante de los ingresos que el artista genera. Ahora, dentro de lo que podríamos llamar al músico mismo, también, o sea, obviamente puede ser triunfar con tu propuesta si desarrollas algún tipo de música comercial o que esté pasando por un buen momento. Pero también, o sea, yo tenía conocí un tipo, no voy a decir que es un amigo porque hablamos un par de veces nomás, que hacía música para televisión. Entonces, no, bueno, en los tiempos donde todavía no estaba esto de la digitalización, donde no era tan sencillo de pronto hacer como música propia, así como música ambiental, incidental. Entonces el tipo se dedicaba a eso. Están los músicos de sesión también que están al servicio de distintos proyectos a los que se les paga de repente. Músicos que de pronto forman parte del staff de algún local nocturno, entonces tienen asegurado hay un escenario, un ingreso con cierta periodicidad. Entonces hay hartas maneras, no solamente el artista exitoso, el artista comercial. Y bueno, de pronto si nos centramos también en esos casos, igual hay que asumir, porque como decía Peter Veneno, la fama es semífera, entonces de pronto tienes que aprovechar cuando le pegáis el palo al gato y no sé, pues, exprimir la teta hasta que más no pueda, porque estás consciente que en algún momento eso se va a acabar, pues. Y bueno, por otro lado tenemos aquellos artistas que son como más perseverantes, o sea, pensando en lo que decía Carlito de los Vázquez, yo debo reconocer que ahí por lo menos estamos hablando de unos 10 o 15 años de carrera, donde cada cierto tiempo los tipos pegan un palo importante, o sea, son tipos que periódicamente están poniendo un tema así como en el inconsciente colectivo, ¿cachai? Y eso también no deja de tener su mérito, independiente de lo que uno pueda opinar, ¿cachai? Al desarmar sus canciones, deconstruirlas, ¿verdad? Y analizar lo que cada instrumento hace y establecer, no sé, porque son como muy elementales, muy básicos, como decía Carlito, 3 acordes. Pero yo creo que a fin de cuentas la música tú la podés clasificar solamente en 2 grandes categorías: la que me gusta y la que no me gusta. Y esos 2 criterios corren para todas las personas. Si tú encuentras una propuesta que sintoniza con gran número de oyentes, eso también tiene su mérito. Yo por lo mismo evito así como hacer de pronto juicios como peyorativos contra los artistas urbanos, porque igual pues si yo no he sido capaz en lo personal de crear una canción que sea no sé, escuchada, aceptada, reproducida por miles de personas, no tengo la autoridad moral como para venir a menospreciarla o a descalificarla. Puedo tener, obviamente, un juicio crítico sobre esa propuesta, pero de ahí a descalificarla solo por eso, no. Así es que, bueno, mira, también me fui como por la rama, ¿eh? Pasé por... Pasé. Yo creo que aparte de las imprecisiones y las ambigüedades, vamos a tener que agregar un topic más a nuestra charla, que es irnos por las ramas. Ambigüedades, imprecisiones y elucubraciones. Ya, dale, Gustavo. Sí, este es un tema obviamente amplio, amplísimo. Yo me gustaría abordarlo desde lo que uno sigue, que son, creo yo, los que saben de verdad, pues. Voy a citar mucho a Chalo González, ingeniero sonido de larga trayectoria en Chile. Pero antes de todo, voy a colgarme un poquito de lo que ustedes dicen con respecto a, claro, aquí, independiente de que a uno le gusten o no le gusten ciertos estilos, hay que reconocer que la persona que en estos momentos está viviendo de la música, sea de cualquier tipo de música, y no entrando en la tediosa discusión de qué es música o no, o si el trap o la música urbana es música o no, hay gente ahí que tiene un valor obviamente que es indiscutible, el valor de estar viviendo de la música, estar en algún momento del partido ellos
me imagino que hicieron las cosas de buena manera, trabajaron y crearon lo que para ellos, a ellos les parece bien y tuvieron la capacidad de instalarlo, como dice Lalo, y vivir de ello. Y hoy día, bueno, y con esto cito a don Chalo González, y hoy día viven en una escena, en una industria chilena, donde hay de norte a sur teatros de buena calidad, no solo pubs y locales, que también los hay, equipos técnicos de buena calidad en el norte, en Concepción, hasta aquí en Puerto Montt, igual, a pesar de que hay uno un poquito botado, hay cuestiones técnicas grandes donde con sistemas de sonido, de iluminación, hay ya sea una arena o un teatro, o a veces las dos cosas. Hay una industria, en el verano hay una industria donde el festival de todo, de la papa, del tomate, de la zanahoria, de todo. Y hay gente que logra instalarse ahí de todos estilos y puede vivir de esto de buena manera. Eso es un valor indiscutible. Y yo también, al igual que Lalo, estoy lejos de hoy en día de burlarme o entrar en ciertas discusiones, sino que reconocer en que cuando hay alguien ahí eh, viviendo esto de la música, es porque algo ha hecho bien y algún tipo de trabajo importante ha realizado en algún momento de su vida para estar ahí. Eh, y eso a veces creo que algunos músicos pecan de gastar mucha saliva y palabras en la burla, en la descalificación peyorativa, como decía el profe Lalo, y menos en hacer las cosas bien, pues, seriamente. La idea, creo yo, y no solo en la música, no solo en cualquier cosa que uno haga, ya sea, no sé, la cocina, ir a hacer completo, la música, ir a tocar a un local, hacer clases, cualquier cosa, cortar el pasto. Creo yo que hay que hacerlo bien, de buena manera, y eso, si uno se propone metas, me imagino que en algún momento dará frutos. Y es importante poner ahí en valor. Me imagino que tienen muchas más cosas que aportar acá. Bueno, Carlos tiene un proyecto serio hace muchos años, Lalo participa en varios, yo soy el más aquí chaño, digamos, participo con mucha fuerza en mi casa haciendo música, don Carlos. Pero eso igual es legítimo, o sea, por supuesto. No hay para qué quitarse méritos solamente porque el número de auditores no se compara al de un artista. Sí, yo tengo dos seguidores que son mis amigos imaginarios, pero lamentablemente no escuchan mi música. No. Ni mi mamá me escucha. Chancho Verde sería uno. Claro. Y no les agrada mucho, la verdad. Pero en fin. Es que en todo caso pasa que de pronto uno como ensaya en la casa y toca, ya no te van a ver. Están escuchando tan chatos de verte tocar la misma wea así, una, otra. Sí. El tema de la repetición es un gran tema que tiene que ver con el estudio y la práctica. Alguien que te escucha estudiar o practicar es una verdadera pesadilla, diría yo. O sea, como dices tú, Lalo, en la casa, quienes le ha tocado ser oyente de un músico que tiene que estudiar un repertorio es una tortura, porque muchas veces se repite y se reincide en el mismo error. Claro. ¿Cierto? No es sencillo. De repente hay una frase, por ejemplo, no sé, pues de repente yo me tenía que aprender algunas cositas en la flauta o en la quena, de repente hay un compás, ¿cachai? 2 compases que te salen mal y lo así, no sé, 10, 20, 30 veces y está ahí 1 hora, 2 horas con el tema. Y claro, o sea, uno empatiza con el resto de las personas que comparten tu casa y no, es su experiencia. Bueno, yo diría que para sumar un poco a la conversación, por supuesto, yo partí a lo mejor muy chacal, muy brutal, hablando de industria y todo. Claramente la música es un vaivén entre sensibilidad, ¿verdad? Sentido, como decía Lalo, conexión, energía que nos mueve, un lenguaje que poco en realidad, entre comillas, no tiene que ver con
con la parte más concreta. Sin embargo, es innegable que se cruzan, o sea, está el tema de la realidad, como decía hace un rato yo, pagar cuentas es una realidad de todo el ser humano. Está lleno de frases, memes, ¿no? De músicos que han prometido que ya las cosas vendrán mejor y finalmente llegan a la última etapa frente al televisor. Y sí, o sea, es un tema súper abierto. Si hablamos de formación, por supuesto un intérprete en guitarra, un compositor, tendrá muchas más herramientas que un músico aficionado. Sin embargo, hay testimonios de músicos aficionados que hoy en día son ganadores de no solamente un Grammy, sino de Oscar, como compositores de primera línea del cine, gente que tal vez no goza, ¿cierto?, de la mejor formación, pero bueno, está no solo la pasión, sino el empuje, esas ganas que dan fe un poco de lo que está pasando con sus carreras, con sus vidas. Yo diría, escuché hace poco una entrevista de un baterista español y ¿sabes qué? Me da un poco de risa, me llamaba la atención como él, estaba tratando de acordar el nombre, hablaba con Paco. puede ser, sí, hablaba con el entrevistador, que era un compadre famosillo de España, y le decía, bueno, aquí en España no hay industria, no se puede vivir de la música, la gente cree allá en las Américas, en Estados Unidos, sí, pero aquí todos nos conocemos, y a mí me llamaba la atención, él decía, como al inicio yo iba a tocar a los bares, y miraba para el lado, dice, y veía músicos que no estudiaban, dice. O sea, ¿cómo es posible que toquen tan mal? Y yo llevo un año y toco. Y hay músicos que llevaban 10, 15, 20 años tocando tan pésimo. Y él se daba cuenta que era porque no estudiaban. Yo pondría eso en el tapete. O sea, el estudio de la música, que por supuesto está ligado un poco a la formación, claramente, ¿no? Profesores particulares, llamémoslo informal o formal, es una cuestión demasiado trascendental. O sea, no podemos esperar resultados, ¿cierto? Si no hay preparación. O sea, como muchas veces nosotros los músicos, hay muchos proyectos en carpeta, pero ¿por qué no se ven materializados? ¿Por qué no están ahí digamos en la trayectoria porque justamente falta trabajo, ¿cachai? Falta compromiso, falta ese tiempo que finalmente Lalo lo decía, ¿no? Hay que invertirlo en otros quehaceres, como el trabajo. Entonces, pero justamente ahí hay un tema que tiene que ver con lo que yo espero, ¿cachai? O sea, si yo no sé lo que es practicar, el hacer el esfuerzo de estar con un profe particular, un periodo, después moverte a otro, ¿cachai? Ser buscar la instancia. ¿Para qué vamos a hablar de las posibilidades concretas que hay hoy en día para formarse? Vemos niños que por su talento y por la exposición que han tenido a YouTube son máquinas. O sea, su compadre no tiene para qué ir a la Proyaz, a la Escuela Moderna, a Berkeley, porque no le van a enseñar nada más, ¿cachai? O sea, tocan de una manera impresionante, por la realidad en la cual vivimos. Pero justamente esa huella, eso quiero decir yo, que uno quiere dejar, está por supuesto relacionada, vinculada al esfuerzo, ¿cachai? Porque la diferencia que hay con los aportes en términos artísticos son abismales. De pronto hay música un poco más funcional, ¿cierto?, que cumple su rol, pero cuando sabemos nosotros que está este bichito, ¿no?, esta hambre por más que por grandeza, conversábamos Lalo al inicio, por querer dejar una gran huella rimbombante, hay una necesidad real, ¿cachai?, genuina por ser un aporte, en definitiva, por plasmar una visión, ¿cachai?, que tenga su propio color,
de pronto uno se enfrenta a este paño en blanco, como los pintores, solo es una sesión de pronto para grabar, pero en tu cabeza hay imágenes, ¿cachai? Hay formas, hay texturas, pero falta ese paso adicional que tiene que ver con el compromiso, con el esfuerzo, ¿cachai? De eso hay hartos temas hay que cortar, perdón por alargarme. Sí, la verdad es que uno cuando se mete en estas cosas se te llena la cabeza de metáforas, de anáforas, como decía Peter Veneno. Y claro, lo que pasa es que es arte, pues. Y en el fondo, y creo que lo hablamos hace algún tiempo, o sea, esa cuestión que es tan difícil de definir, pues, tan difícil de abarcar o de limitar, cualquiera de su formato, no solamente la música. Es justamente eso que creo que también lo comentamos alguna vez. Yo les hablé de un libro de Umberto Eco que se llama acerca de la definición del arte, que hablaba de un escrito muy antiguo, donde el escritor, que ya no recuerdo el nombre, que de hecho creo que era hasta anónimo, trataba de definir todo aquello que fuera arte a través de la categoría que él denominaba il sublime. Entonces, cada vez que estaba a punto de definir o de aproximarse a una definición de qué era justamente il sublime, el loco se iba por la rama. ¿Entiendes? El caso es que Umberto Eco lo ocupaba como un ejemplo que desde tiempos inmemoriales o desde que el hombre tuvo conciencia de que era capaz de producir arte, le ha llamado la atención reflexionar en torno a qué hace diferente a esa manifestación artística de otras conductas o procedimientos humanos. Y es justamente esta virtud, pues, de poder generar conversación, de poder generar reflexión, de poder generar hasta lucro, ¿cachai? Ganancia, incluso en un mercado tan pequeño como el chileno, o sea, porque pensemos que en otros países, no sé, pues, donde la industria, como decía Carlito, es enorme, no sé, Brasil, México o cualquier país de España, que una ciudad tiene la misma cantidad de habitantes que tiene Chile, ¿ya? Pero aún así en nuestro pequeñito país sí se puede vivir un poquito de esta ilusión de ser músico y de repente poder generar un poquito de ganancia, que al final termináis invirtiendo en tu misma pasión de ser músico, porque uno cuando gana un poquito de plata lo único que hace es pensar, no sé, pues en renovar el instrumento, ¿cachai? En subir la gama de lo que ya tiene, y al final en el fondo no es que viváis de la música, sino que es la justificación para seguir reinvirtiendo en salir de la juguetes, pues, claro, en salir de del doloroso lugar del instrumento de entrada, ¿cierto, Carlito? Es tan difícil cruzar esa línea. Ese umbral. ¿Lo terminó, don Lalo? Lo interrumpí, parece. No, sigamos yéndolo por las ramas. No, me recordé que... Te invito a colgarte, Emiliano. Me recordé que ese libro, me hablaste de ese libro, te lo pedí, pero me dijiste que no lo tenías, creo. Pero me quedé con toda la ganas de leerlo. Lo presté, sí, lo presté y ya ni me acuerdo a quién se lo presté. Así que si entre hagamos los un llamado. está claro, entre nuestros miles de seguidores nos está escuchando aquella persona a la que le presté el libro, por favor, acuérdate que me lo devuélvemelo, por favor. Oye, yo en honor al tiempo y solo para terminar, a pesar de que ha sido una transmisión bastante sana en cuanto a intervenciones, igual al final se colan. En honor al tiempo, solo comentar que, o sea, la verdad no sé qué comentar, porque ustedes se fueron para todos lados, la verdad, pero en fin. Recuerdo, de hecho, una de las tantas cosas que hoy en día ve o lee, ya uno no sabe que si lo leyó, lo vio, no sabe. Pero me acuerdo que creo que había un científico que hablaba con respecto a la motivación del ser humano de crear o de investigar, de ir más allá. Decía, probablemente un chimpancé que tiene una inteligencia cercana a la de un niño, a lo mejor si mira al cielo está consciente y ve estrellas. A lo mejor, si es que mira al cielo,
y ve esas estrellas, está consciente que podría eso ser cielo, de alguna manera. Pero difícilmente ese chimpancé va a pensar que aquellas luces son estrellas y que más allá hay un universo y que dentro de ese universo cada estrella podría ser un mundo y que eso se podría explorar e inventar máquinas para mirar ese universo, esas estrellas y después construir naves para viajar, explorar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace al ser humano distinto en el reino animal. Y con respecto, o sea, y no hace distinto, dime, ¿no? Después creo que puede interrumpir. Eso lo hace un creyente, pues, hermano, porque los que creen que uno viene del mono, por supuesto que creen que los monos miran al cielo y en algún momento van a llegar a Marte, pues. Claro. Oye, bueno, lo importante es que finalmente somos una especie que ha tenido la capacidad de divagar, de pensar y de imaginar muchas cosas, y dentro de esa imaginación está el arte, la música, como lo queramos llamar, la creación en general. Y yo solo para terminar me gustaría decir que finalmente, ¿para qué vamos a entrar en esa tediosa discusión, ¿cierto?, de arte, música, artesanía? Pero yo creo que hay una cuestión súper importante dentro de la música o de la creación, que es lo que me atrevería de alguna manera, no sé si a criticar, pero sí a dejar en el tapete para la discusión, que es finalmente que esto, como dice Carlos en muchos momentos y Lalo, esto es un lenguaje, y los lenguajes, querido amigo profe Lalo, están hechos o creados o inventados, no lo sé, para transmitir cosas, pensamientos, mensajes. Y a lo mejor ahí puede que haya algo al debe, a pesar de que cada uno es libre de expresar lo que uno quiere. Me parece a mí, desde mi humilde vereda, vitrina, que en tiempos donde nadie escucha a nadie, que diría Fito Páez, es bueno transmitir cuestiones que aporten, que avancen, para avanzar en este mundo tan desigual, en este mundo donde las cosas van muchas veces un poco hacia atrás. Me parece que la música, el arte, la creación debiera aportar un pequeño gran grano de arena a todos aquellos que de alguna manera nos sentimos, se sienten perdidos en este mundo tan cruel y desigual muchas veces. Querido amigo Lalo, Carlos, alguna palabra final que decir después de esta divagación extrema que tuve? Mira, también, ¿O solo despedida? yo me quiero despedir, pero antes tengo una idea que se me había quedado en el tintero, que en realidad no me puedo ir sin decirla, que es demasiado importante. Y esa es... Corta ahora, corta. Se me olvidó, loco. Esa es y era. Lalo, te doy el pase. Don Lalo, después de... Es bueno así esa puerta desde la imprecisión y la ambigüedad a un olvido. Me parece una genialidad, amigo Lalo. Sí, en realidad yo creo que este es un capítulo que se ha caracterizado por sinuosas divagaciones y lianas diversas. Andamos ahí como monos por las lianas, nos tomábamos de una, pasábamos a la otra, pero igual entrete, yo creo que pasa, se trata la vida, ¿no? Claro, pasa cuando uno se pone a hablar de cositas que lo apasionan. Y no, yo creo que me quedé sin la reflexión, así que nada, ya. Un pequeño saludo. Acabo del sábado recién pasado y yo ayudo lo que puedo ahí, la fotografía, los videos, a una gran amiga música, la negra Rosales Banda, y que finalmente ellos, con ayuda de todos, con esfuerzo, y ahí es donde uno ve cosas bonitas, logran, crean su propia música, la llevan a espacios acá en Puerto Vara, y hay un colectivo de gente que también que de alguna manera apoyamos con algo chiquitito para que todo esto funcione. Me parece que ese colectivo voluntario hace que las cosas surjan
y que esto tome esa forma tan bonita de colaboración. Los dejo, queridos amigos. Lalo, un abrazo para el señor Carlos Astete, un abrazo, querido Lalo. Nos vemos en otra transmisión ambigua y inesperada, inquieta. Inestable. Nos vemos, Lalo. Chao. Mira. Vor 20 Jahren, der IWF-Lauf. My wife sat down with me across the kitchen table.